sé qué decirte porque, o sea, esencialmente hablar en lenguas, o sea, hablar en idiomas es hablar en otro idioma. Por ejemplo, eh, ahora utilizamos muchos los teléfonos, e incluso hay aplicaciones que traducen. A veces me pasa que tengo que lidiar con alguien en un idioma que realmente no conozco en absoluto. Entonces, directamente pongo la voz y él hace el doblaje y habla en su idioma y la persona lo mismo, entonces yo lo voy entendiendo, puede ser contexto con audio. Es fantástico, pero hace 20 años, 30 años era una complejidad comunicarte con otra persona en otro idioma, necesitabas muchísimo tiempo. Si nos vamos a la época, por decir algo, a la época de los apóstoles, saber un idioma era toda una ciencia. ¿Por qué? Porque ya de por sí que conozcas tu idioma es una cosa, que lo hables y que lo entiendas, pero que lo escribas, no, no todo el mundo sabía escribir y no todo el mundo sabía leer. Eso de que hoy vas al colegio, ¿no? El colegio fue el concepto de la academia inventado por Platón. Antes de eso era raro, la educación se recibe en casa. La gente rica era la que educaba a sus hijos con letras. Normalmente las personas no sabían hablar porque de niños era el diálogo. Hablas y escuchas, pero leer y escribir pocas personas. Ahora, hablar de otro idioma, ¿cómo integras otro idioma? Tendrías que vivir en otro lugar. ¿Cómo? Luego había ciertos lugares muy concurridos internacionalmente, como puede ser Jerusalén en ese entonces. Entonces había gente de muchos lugares. Permanentemente iba y venía gente de Alejandría, desde Etiopía, subía a Grecia, Roma, Antioquía, Babilonia, ¿no? Para todos lados iban, venían, la isla de Chipre, Creta. Entonces escuchaba gente de muchísimos idiomas y se acostumbraban, pues, primero a hablar griego, a hablar italiano, perdón, latín, aprendían la lengua natal muchos de ellos, entonces ibas forjando un lenguaje en el habla. Pero saber idiomas, eso es un tema complejo. Ahora, cuando ellos necesitan comunicarse con personas de otras lenguas, no hablan su idioma. Y muchos de ellos no necesariamente manejaban el griego o no lo manejaban muy bien, el griego koine, o mucho menos el latín. De manera que eso te limita la capacidad que tienes del trabajo que vas a hacer. Otra cosa es el hecho de que estés hablando algo y de repente la persona que asume, ¿sí? Que tú eres de cierto lugar, comiences a hablar un idioma que es de él y él es de un país que está a miles de kilómetros y sabe perfectamente que no hay manera de que tú puedas haber aprendido ese idioma. Eso realmente le deja un shock. Entonces es una forma de entender que se les suministraba una información a través de un as, ¿sí? Como ocurrió en aquel Pentecostés, y reciben una información. Hay una película muy bonita donde aparece John Travolta, creo que es de los 90, no me acuerdo muy bien, Battlefield Earth, ¿sí? Tierra Campo de Batalla. Y esta película, una de esas escenas que ahora recuerdo, o sea, lo transporta aún mucho a esta escena del Pentecostés en la Biblia porque ellos tienen una máquina donde tú no manejas un idioma, ¿sí? O un conocimiento, pero ellos te ponen delante de esa máquina te dispara un haz de luz y en cuestión de horas ya sabes el idioma, o sea, ha trabajado en tu subconsciente y a través esa base de datos fotónica, digamos, te da toda una serie de conocimientos. Y el tipo ya empezaba, el protagonista empezaba ya a hablar un montón de idiomas, a entender a sus invasores, a entender cómo funcionaban sus máquinas, tripular sus naves, y empezó él a enseñarle a los seres humanos el idioma, porque los seres humanos no hablaban el idioma porque habían sido conquistados hacía muchísimo tiempo, ni siquiera sabían entre ellos hablar, solo se comunicaban por signos, ¿no? Una película interesante, pero te hace pensar que puede existir esta tecnología y posiblemente este es el tipo de tecnología que se usaba, donde tú puedes disparar esto. Y conozco algunos testimonios de personas que les ha pasado algo similar, que han tenido esta experiencia en encuentros cercanos y les han disparado una especie de láser y de repente empiezan a entender ciertas cosas o empiezan a hablar ciertos idiomas o empiezan a tener ciertas habilidades. Así que con eso, con este tipo de efectos pudieron, en el caso de los apóstoles y los que estaban en aquella cena, crear un impacto en un día bastante importante, donde había miles de personas, o diría yo que hasta casi 1 millón de personas venidas de todas partes del mundo para estas fiestas solemnes.
y lograr un impacto importante, ¿sí? Con lo que ellos querían transmitir. Aparte que la propia gente que los conocía se quedaría atónitos porque dirían, pues si este tipo yo lo conozco toda la vida, como de repente está hablando en chino, ¿bien? Así que esas son las cosas importantes sobre el tema de las lenguas. Luego, hay quien considera que en ciertos puntos están hablando, están orando y de repente cambia su voz o pierde el control de la lengua. No obstante, como un idioma, depende. O sea, que tú puedas estar recibiendo algo o en un flujo o digamos que en cierto estado de éxtasis, ¿sí? En cierto estado de euforia energética, el flujo de energía, ¿sí? Se acelera, ¿sí? Hay un mayor flujo de energía. Entonces, digamos que tu mente entra en sintonía con cierta frecuencia y se presta a que pueda haber un flujo de energía, lo que estás diciendo tú, ¿no? Que es para edificar el espíritu. Entonces es como que tú tienes una radio, normalmente la radio siempre está sintonizada en el mismo canal, pero por X razón, sí, que tú estás en cierto estado vibracional, entras a otra sintonía, entonces empiezas a recibir otra señal. No obstante, esa señal es en ruso. Tú no entiendes ruso, pero la información está llegando al subconsciente. Y bueno, también hay casos en los que la persona empieza a hablar, ¿sí? Eh, y otra persona lo interpreta, lo entiende. Si no lo entiende, vaya gracia, ¿de qué me sirve? Que pueda instruir o que pueda servir para tu subconsciente, fantástico. Lógico, también hay otras personas que están emocionadas por las circunstancias y se ponen a tararear, a balbucear porque solo le falta ponerse a cantar reggaetón o rapear porque no se entiende nada de lo que están diciendo y no es ningún idioma. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que no voy a insultar, pero en realidad no están hablando ningún idioma. Lengua es un idioma, ¿sí? Nosotros decimos lengua, o sea, el texto bíblico dice lengua, pero es que lengua significa idioma, ¿vale? Entonces es un idioma. Puede ser un idioma que hablamos entre nosotros o cualquier otro idioma, ¿no? Que no sé, que a lo mejor no lo entendemos, pero es un idioma. Ahora, luego hay algunos que dicen, no, que hay algunos que hablan lenguaje de los ángeles. Seguro que los ángeles hablan tantos idiomas y no les costaría mucho que si se van a comunicar contigo, bien, no necesitan un idioma. Para eso tienen la telepatía. Entonces, o sea, es absurdo el concepto de cuando la gente quiere coger este argumento para decir que existe el idioma de los ángeles. Claro que existe el idioma de los ángeles. Cada planeta tendrá sus idiomas. Pero Pablo está haciendo un ejemplo, diciendo, aún si yo hablas el idioma de los ángeles, o sea, si queremos ya exagerar, pero a pesar de su idioma, ellos no te van a hablar en su idioma, porque ellos, primero, utilizar tecnología para aprender tu idioma en cuestión de poco tiempo, ¿sí? Y de hecho hay testimonios de que los escuchan hablar, dicen, no reconozco el acento, pero está hablando mi idioma, o sea, estudió mi idioma. Otra cosa es que tienen a veces en el cinturón, ¿sí? En el cinturón tienen unos dispositivos y ese dispositivo traduce lo que está diciendo a tu idioma. Y ya existe ese tipo de aplicaciones, ya hay unos aparatitos, como estaba diciendo antes, y tú ya hablas y traduce lo que está diciendo. Entonces, no hay ninguna ciencia. ¿Para qué? Si yo hablo inglés, ¿para qué me voy a poner a hablar contigo en inglés si te puedo hablar en español? Si tengo un traductor, ¿para qué te voy a hablar en inglés? Si tú estás hablando español, para mí no es un problema aprender español, ¿sí? Hablando en términos del ángel, ¿no? Aparte, si van a mandar a un individuo a un país a hablar con una persona, ¿van a mandar al que habla chino o van a mandar al que habla español? Lógico, van a hablar. El chino lo mandarán a China y el que habla español lo mandarán con los hispanos. Entonces él hablará en tu idioma, no necesita estar hablando en otro idioma. ¿Para qué te va a mandar un mensaje en otro idioma si sabe perfectamente que tú hablas español? Y si lo que quiere es edificarte a ti, te puede hablar a través de la conciencia. Y la conciencia no te hablará en japonés, te hablará en español. Porque la telepatía no se traduce en un lenguaje, sino en vibración, es decir, en ideas. Entonces esas ideas se traducen a tus ideas. Por tanto, yo puedo estar pensando en chino y me comunico contigo a través de telepatía y tú entiendes esa idea en español, no la entiendes en chino. Bien, eso es importante también entender, porque hay muchos espectáculos que se con este tema de hablar en lenguas, cuando en realidad son idiomas. Y los ángeles no necesitan presumir
darte un mensaje en un idioma que saben que es absurdo que te lo den porque no lo vas a entender. Pero sí puede ser el caso de que haya una persona que no hable de idioma, tú empiezas a hablar ese idioma y dirá, pero yo no sabía que tú hablabas árabe. No, yo no hablo árabe. Pues yo hablo árabe y te acabo de entender. Entonces, ¿es por qué? Porque es para am, producir un impacto en la persona, para que lo nutres con lo que le acabas de decir y él te va a creer porque dice, yo sé que tú no hablas árabe, entonces para mí esto es algo sobrenatural. Bien, es importante también entender este tipo de aspectos, ¿no? A ver, otra pregunta dice, ¿los macabeos tuvieron ayuda de las dimensiones espirituales cuando estaban en medio de la guerra? También de las manifestaciones celestiales en favor de los que combatieron valerosamente por el judaísmo, quienes